Un saludo muy afectivo, mis queridos amigos, de parte de este servidor Absalón San Clemente, aquí en Londres. Soy un psicólogo transpersonal dedicado a hacer prevención, muy importante para la vida de los seres humanos. Y hoy voy a hablar un tema muy importante, un tema que tiene que ver con el hecho de cómo nosotros podemos comprender los comportamientos de los seres humanos y cómo nosotros no podemos entrar en ese estrés y en esa angustia cuando alguien no nos escucha. Estamos en una variedad de pensamientos, en una variedad de comportamientos, en una variedad de procesamientos de la vida. Nosotros encontramos personas de diferentes clases que de pronto nos hacen confundir un poco. Esto se lo quiero dedicar a las madres y a los padres, porque las madres y los padres siempre han pretendido llevarle un mensaje a sus hijos para que ellos no cometan algún error en su vida, para que ellos no cometan los errores de pronto que ellos cometieron. La mayoría piensan así. Entonces empiezan a interactuar con sus hijos de una forma que se torna agresiva, de una forma en que va con buenas intenciones, pero que el hijo en su nivel de conciencia va a reaccionar de forma positiva o de forma negativa. Entonces le puede decir tranquilamente el hijo al padre, no me interesa lo que estás hablando pendejadas, el mundo cambió, déjame en mi vida como estoy, yo estoy muy bien con lo que estoy haciendo. Y nosotros observamos que nuestros hijos o nuestros familiares o nuestros mismos padres, en caso ya de que uno ya se convierta en adulto y le toca también educar a sus padres, no le ponen cuidado o no lo atienden. Cada ser humano está desarrollando una experiencia de vida y esa experiencia de vida es prioritaria que la vivan, que la experimenten. Por eso tenemos algo que llamamos el libre albedrío, que todo el mundo se confunde con ese término, porque la libertad no es esclavitud. Nosotros estamos confundiéndonos con ese término en el hecho de que yo pueda hacer lo que yo desee y resulta de que libre albedrío significa no esclavitud, ¿sí? No consumo de droga, de vicios, de hacer lo que yo desee, sino libertad interna, espiritual. O sea, significa no tener dependencias de ninguna clase. Pero bueno, cada cual está en su libertad, entre comillas, porque nos podemos confundir llamándole libertad a las dependencias, y cada cual se está experimentando. Entonces, mis queridos padres, y esto también para los profesionales de la psicología y los psicoterapeutas, realmente uno debe de atender, y esto quiero que lo dejen claro, a las personas que solicitan la asesoría. Uno debe de atender a los hijos que solicitan la asesoría. Yo no tengo por qué imponer una asesoría a nadie. Debo de esperar que la persona tenga su experiencia de vida respetando libremente lo que llamamos libre albedrío y que después de sus experiencias acudan a uno, porque esto es la forma correcta que se debe procesar. Los padres educan a sus hijos con las acciones, no con la boca. Y cuando el hijo les solicita asesoría verbal directa, es una gran oportunidad. Y ahí sí podemos nosotros interactuar, pero de resto no hay forma de interactuar con ellos. La forma de interactuar con ellos es que yo sea el modelo para ellos, yo sea el ejemplo para ellos, yo sea el referente para ellos. Si estamos hablando de educación, yo me educo. Si estamos hablando de salud, yo me cuido mi salud. Yo me cuido mis hábitos alimenticios. Si estamos hablando de drogas, yo no consumo ningún tipo de drogas, incluyendo el alcohol, que es una droga, no una droga social como nos hacen creer, es una droga igual que cualquier otra droga destructiva. Entonces, yo a mi hijo lo educo en la interacción y con mi ejemplo, mi querido padre o madre. Y luego, si me pide esa asesoría directa, que sería una gran oportunidad, yo la atiendo. Lo mismo sucede con los psicólogos y los psicoterapeutas. Yo sencillamente, por ejemplo, lanzo esto y quien lo quiera observar, lo quiera escuchar, lo quiera atender y lo quiera practicar, será una bendición. Quien no lo quiere hacer
porque de pronto le interesa el último disco que sacó Bad Bunny o el último disco que sacó Karol G, pues eso también se respeta, mis queridos amigos, porque los niveles de experiencia y de conciencia son diferentes y a nadie lo podemos obligar de la noche a la mañana que asuma un nivel de conciencia. Todos harán su proceso de forma diferente. Hay dos vías para aprender este proceso. La vía que siempre yo he tratado de entregar, que es la prevención a través de la asesoría de un profesional, y la vía del dolor, que es otra vía donde la gente en un 98% se está experimentando. Cuando alguien te dice a ti, déjame hacer lo que a mí me dé la gana y déjame que yo sé lo que estoy haciendo, entendiendo que lo que está haciendo es incorrecto, hay que dejarlo. A nadie se le puede obligar a una asesoría. A nadie se le puede obligar para que nos escuche. Estos videos sé que existen tres posibilidades de ser aceptados o no aceptados. Las tres posibilidades son, la primera, los que se burlan del video. Eso es muy normal. Y un abrazo para todos ellos. La segunda, el grupo de personas que son los que dicen, no le comprendo todo, pero le entiendo algo y es interesante. Y un mínimo que está en proporción, una tercera posición, son los que dicen, eso es importantísimo, lo voy a experimentar. Los que están en niveles de conciencia prácticamente trascendidos. Pero no hay preocupación, mis queridos amigos y mis queridos padres, por lo que están experimentando. Cada ser humano en su posición de conciencia o de inconsciencia está bien. La gente me va a decir, ¿cómo así que mi hijo está bien con su consumo de drogas, con su consumo de alcohol, con sus violencias que hace frente a su novia, a su esposa, a su familia? Mi querido amigo, en cierto sentido está aprendiendo a través del dolor y es una vía muy fuerte, muy agresiva, pero ese personaje no te atiende a ti si tú le quieres explicar algo. Tú le puedes explicar o dar una asesoría con tus acciones de no violencia, de no consumo de tóxicos. Y si se da la oportunidad, porque después, y observen este fenómeno, mujeres y hombres, y niños y adolescentes y adultos, que han vivido experiencias de dolor, de fracaso, de muerte, de asesinato, de cárceles, ahí es cuando empieza la persona a hacer un alto en el camino y ahí se atienden o ahí quieren un cambio porque han experimentado el dolor fuertemente. Ahí sí quieren un cambio y una asesoría. O sea, los niveles de inconsciencia hay que respetarlos de todas formas, porque la persona tiene que vivir el dolor para poder ir a hacer una trascendencia a su comportamiento. Y se observa uno observa a las personas que primero le faltaron el respeto a sus padres, consumieron todo tipo de tóxico, se separaron, se divorciaron, asesinato, muerto, cárcel, todas esas cosas horribles. Y ahí ya cuando ya vivieron eso y de pronto en una edad ya tardía empiezan a hacer alternativas de solución y empiezan a experimentar alternativas, primero que todo en el mundo religioso. Mil respeto al mundo religioso, el que quiera estar allí, ¿sí? Buscan un mecanismo o de escape o de refugio o de cambio y buscan el mundo religioso. Todos van a los mundos religiosos y luego de experimentar el mundo religioso, que también es valedero y es otro escalón más, pasan al mundo espiritual. En el mundo espiritual ya la responsabilidad es mía, no grupal como en el mundo religioso, pero es un proceso que casi todos los seres humanos están haciendo. Están en su total descoordinación, en su total inconsciencia, en su total saboteo. Luego sufren fuertemente, luego van a un mundo religioso y luego van a un mundo espiritual. Siempre hacen ese proceso. O otros están sufriendo, ¿sí? Reciben asesoría de otro que está sufriendo y le dice, vamos a consumir droga, a salir de esta realidad, y buscan el alcohol como mecanismo de respuesta a no asumir una responsabilidad y a no buscar una asesoría adecuada. Entonces consumen droga y sacan su mente, su cerebro y su cuerpo de esta realidad y lo intoxican. Pero todos los procesos son valederos. Todas las experiencias que tiene el ser humano son valederas. Si usted se metió con una persona violadora, maltratadora, abusadora, esa persona también es un maestro para ti
en la vía dolorosa, en la vía del dolor, en el cuerpo del dolor. Pero esa persona te está diciendo, mira, mereces algo diferente. Tienes que detener este proceso inadecuado y aceptar a un maltratador, a un abusador. Y tú tienes que asumir una conciencia y responsabilidad sin dependencia, sin ego con esta persona y asume el cambio. Y ahí sí empiezan los procesos. Yo observo con mucho cariño y con mucho respeto a las personas que, por ejemplo, las consultas las evaden. Sí, quiero una consulta. Yo sé que tengo problemas. Bueno, ya más o menos me di cuenta que tengo problemas sabiendo que está siendo maltratado y abusado. Y bueno, entonces, sí quiero la consulta, pero la evado la consulta. Y sigo en el mismo círculo vicioso porque todavía su inconsciencia está administrando. Y estiran 2, 3, 4, 5 años esperando. Yo decía así, yo sabía que necesitaba esa asesoría profesional, pero traté de yo mismo renovar y cambiar esta situación y no lo pudo hacer. Y ahí sí buscan ya de pronto, como siempre, cuando ya hemos vivido la experiencia del dolor fuertemente, físicamente degradados, mentalmente degradados, espiritualmente degradados, ahí acudimos o al mundo religioso o al mundo espiritual. Pero siempre hacen ese proceso, ¿sí? Mil respetos a todos los procesos. No se estresen. Si alguien no le quiere atender, si alguien no le quiere escuchar, si alguien no quiere ver, por ejemplo, los videos educativos, formativos, mil respetos. También es valedero. A nadie se le puede obligar a nada, absolutamente a nada. Todos tienen que vivir experiencias, que hay unos que son de niveles de conciencia superior y de una aprende a decir sí cuando es sí y no cuando es no. Cortan y asumen posición de responsabilidad de sí mismo y de su vida, de sus proyectos de vida. Hay gente con un mínimo porcentaje que son de conciencia y asumen esos cambios inmediatamente apenas ven que van a ser violentados, maltratados, abusados. Inmediatamente lo cortan. Entonces, depende de ti. ¿En qué promedio estás? ¿En qué nivel de conciencia estás? Si quieres aplazar la asesoría de alguien que realmente te va a ayudar, también es valedero. Vive en el dolor todavía, que es valedero. Lo mismo quiero, y esto es muy exclusivo, y esto sí es un apartado que quiero hacer como profesional, es la gente que me consume drogas, tóxico. No hagan ese absurdo de llevarle el consumidor de 15 años de todo tipo de drogas a un psicólogo para que lo cambie en 2 días o 3 días. Eso requiere los 15 años que se metió consumiendo, 15 años de terapia. El mismo Freud lo decía. De desintoxicación, de tratamiento con un equipo, ¿sí? De un médico, de un psiquiatra, de un psicólogo, hasta de un vigilante que no se convierta en un violento porque le van a ir reduciendo a través de la metadona el consumo de drogas y luego lo limpian. Y eso que corre un peligro al salir al mundo externo si ha quedado realmente nutrido, fortalecido y ojalá asesorado desde la psicología transpersonal para que a nivel espiritual asuma responsabilidad. Pero muchos drogadictos que ya no tienen el control, esas personas sí tienen que hacerle internamiento involuntario. O sea, tienen que venir, cogerlo y llevarlo a un sitio exclusivo a la brava. A ese sí hay que hacerle eso. No aplacen más con esos hijos que están de 15 o 20 años porque luego pierden la noción del tiempo, la responsabilidad, no se asean, no tienen higiene propia, no trabajan, no hacen nada y se involucran en más problemas y conflictos de enfrentamiento por el consumo y venta de droga y todo este cuento, y esto se nos complica. A ese sí hay que cogerlo, internamiento involuntario y llevarlo. Por amor hay que llevarlo porque él ya no tiene noción de nada, está contaminado su cerebro y su mente. Entonces, mis queridos amigos, ese es diferente, es un trabajo diferente, ¿sí? Si la persona no ha consumido mucho, sí puede ir parcialmente a centros de tratamiento, pero no que un psicólogo, que esto me pasa a mí frecuentemente, en 2 o 3 días va a quitarle 15 años de consumo a un personaje, de todas las mezclas de tóxico. Eso depende del nivel, por eso los valoran, los observan y saben qué tratamiento requiere la persona, pero no 2 o 3 días y se acabó la consulta y después salimos diciendo al psicólogo muy malo, no me ayudó con mi hijo que lleva 15 años y eso que a uno le mienten, no le dicen la verdad. Solamente está fumando un cigarrillito y lleva 15 años consumiendo tóxico. Esto lo digo por experiencia propia, eso no es así, los procedimientos no son así. Entonces, mis queridos amigos, todos estamos experimentándonos, sí. Todos hacemos caminos diferentes, sí. Todos los caminos son valederos, sí. Y lógicamente el que está consumiendo un tóxico y es un adicto y que ya no tiene conciencia, ese sí hay que llevarlo
con internamiento involuntario, o sea, a la brava, a un sitio para limpiarlo. Sí, y ese proceso también es valedero frente a la ley. Entonces lo que estoy hablando es muy importante. Depende de ti qué vas a hacer en tu vida. Pero la invitación es que estos videos y todo esto es supremamente importante. La prevención, la asesoría, qué voy a hacer, es muy importante. Depende de ti dónde te vas a ubicar y cómo vas a hacer el proceso para hacer trascendencia. Hay gente que muere y nunca asumió conciencia y responsabilidad de su vida. Hay gente que paró después de 40 años, después de divorcios, muerte, asesinatos, ahí paró, ¿sí? O hay gente que no quiere asumir ese cuerpo de dolor, esa experiencia dolorosa y de una hace la trascendencia al mundo espiritual. Y hay otros que quedan encajonados en el mundo religioso, social, donde yo no asumo la responsabilidad, otro lo asume por mí, alguien me dirige mi vida, decide mi vida, también es valedero. Todos los caminos son valederos, pero son procesos para llegar a ser una persona gnóstica, independiente. Yo tengo que ser el responsable, yo me tengo que experimentar con esa energía crística poderosa de transformación, yo tengo que empezar a observarme a sí mismo. Pero para eso hay un proceso de asesoría y bienvenido también los que están evadiendo las consultas de psicología y esperando algo más complicado. También esa complicación va a ser también educativa. Y bienvenido con el que estás interactuando porque eso es un maestro que te está diciendo a ti, tienes que cambiar y tú no lo quieres a validar y aceptar. Todos son maestros en su vida para hacer la transformación. Y depende de ti si asumes conciencia o no asumes conciencia, pero todos los caminos que estamos experimentando son valederos, ¿sí? Hay unos muy dolorosos y hay otros menos dolorosos. ¿Depende de quién? De ti. Depende de tu inteligencia, de tu conciencia y del conocimiento que tienes de sí mismo. Los quiero mucho y espero que el video no les incomode mucho, pero estoy hablando las cosas como son. Abrazo de parte mía, Absalón San Clemente, su psicólogo transpersonal. Chao.